Bueno, pues son las 7 ya y un par de minutos. Intentamos ser lo más puntuales posible. O sea que muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos a las webinars del capítulo español del American College of Surgeons, aunque hoy es el capítulo español y capítulos añadidos porque bueno, que era una de nuestras intenciones, ¿no?, de expandir nuestros webinars a otros capítulos. Ya lo hemos hecho con algún europeo, y de esta vez, pues gracias a Ramón Vilallonga, al que le hemos encargado la moderación de esta mesa, pues ha buscado fundamentalmente colaboradores latinoamericanos. O sea que bienvenidos los colaboradores latinoamericanos y miembros además del American College, de sus capítulos en Argentina y en Perú respectivamente. O sea que muchas gracias a todos. Ramón, es tu momento y haz las presentaciones oportunas de la mesa. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Grande, y en primer lugar agradecer al capítulo español del American College pues de haber pensado en la oportunidad de organizar desde el capítulo español este webinar. Para mí no tuve la menor duda de apoyarme con una persona que me gustaría presentarles, que es el doctor Mariano Palermo. Él es jefe también de cirugía digestiva en el Hospital Nacional Posadas en Buenos Aires, Argentina, un gran amigo. Escribimos juntos, nos queremos mucho y entre él y yo hemos pivotado esto. A mí me gustaría, pues, si te parece, Mariano, presentar a Raquel Sánchez. Para mí Raquel Sánchez es la primera de los ponentes. Ella es y ha sido presidenta de la Sociedad Española de Cirugía a la Obesidad. Actualmente es la presidenta de su comité científico, con lo cual tiene un background muy importante académico y además, lógicamente, desde un punto de vista asistencial, actualmente es jefa de servicio de cirugía general y digestiva y tiene una dedicación muy amplia en la cirugía bariátrica. Y para compensar en el panel de la discusión, de las tres personas de discusión, pues optamos, y yo me hizo mucha ilusión pues que la doctora Francisca García Moreno, que es especialista en cirugía y trabaja en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Madrid, pues pudiera también formar parte del equipo de disertantes, de discursantes que van a hacer este panel. Para mí es un placer poder haber presentado a estas dos personas que vienen de España y a ti también, Mariano. Te cedo la palabra para acabar de completar el panel y empezar el webinar. Mariano, cuando quieras. Ramón, muchísimas gracias. La verdad, un placer colaborar con todas tus iniciativas. Ya vamos por nuestro segundo libro que va a salir a fin de año, así que estamos ahí, seguimos trabajando codo a codo. Y bueno, dentro de las personas que pensamos hablando de reflujo y cirugía bariátrica, uno de los ponentes más importantes para mí de Latinoamérica, el doctor Luciano Poggi. Luciano tiene mucha experiencia, trabaja en la Clínica Angloamericana en Lima, Perú, tiene una amplia experiencia internacional, ha hecho fellows en Estados Unidos, ejerció en Estados Unidos y luego volvió para su patria tan linda, Perú, que ahí estaremos en 3 semanas con él. Y bueno, dentro del panel de discusión tenemos dos enormes colegas de Brasil y Argentina. De Brasil tenemos al doctor Marcelo Loureiro, director de Escola en Curitiba. Con Marcelo trabajamos juntos allá en Escola, con muchísimo, digamos, de esfuerzo en todo lo que es educación, en cirugía, y la verdad que es una persona mucha experiencia en el campo de la bariátrica y de toda la educación. Y el otro ponente es el doctor también de Argentina, jefe del Hospital Austral, Pedro Martínez, que también es un gran amigo y es el past president de la SACO, que es la Sociedad Argentina de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Así que creo que estamos todos presentados y bueno, cuando vos digas, Ramón, todo tuyo. Estás muteado. Yo creo que, gracias Mariano, y pues yo creo que sin más demora pues vamos a empezar este interesante webinar. Está enfocado
con dos charlas que deberían intentar entrar en un tiempo aproximado de unos 15 minutos y dar pie pues a una discusión de 30 minutos en la cual nosotros ayudaremos lo que podamos y el resto de doctores, el doctor Loureiro Martínez y la doctora García Moreno, pues harán comentarios de las charlas, opiniones personales y a ver si entre todos pues podemos ayudar a todo ello. Pues cuando quiera, doctora Raquel Sánchez, es un placer tenerla. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Ramón y a Capítulo Español del American College of Surgeons por invitarme a participar en este webinar. Y voy a hablar un poco de reflujo y obesidad. No sé muy bien cómo responder a la pregunta del título, podemos indicar mejor las cirugías, pero creo que voy a empezar, primero preguntando si se ve bien todo y puedo continuar. Sí, perfecto. Vale. Bueno, pues voy a empezar un poco recordando lo que es la definición de la enfermedad por reflujo, ¿no? Que ya en Montreal en el 2006 se define en el Consenso de Montreal como una condición en la que el paso del contenido del estómago al esófago produce complicaciones que alteran la calidad de vida de las personas y este material puede afectar a la cavidad oral y las vías respiratorias. Ha habido otros consensos más modernos como el de Lyon y también está el consenso de la Asociación Americana de Gastroenterólogos del año pasado, pero un poco se mantiene esta idea de que existen síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos debidos a este reflujo. Los síndromes sintomáticos van a tener estos síntomas típicos del reflujo, como puede ser la pirosis o la regurgitación o el dolor torácico. Luego hay síndromes con lesión de mucosa, en la que se puede ver esofagitis, estenosis, esófago de Barrett o incluso adenocarcinoma. Y luego hay otros síndromes extraesofágicos con unas asociaciones ya establecidas como la tos por reflujo, la laringitis, el asma o las erosiones dentales y otras asociaciones propuestas que todavía están un poquito en discusión, como puede ser la faringitis, la sinusitis, fibrosis pulmonar o otitis media recurrente. Pero viendo todo este conjunto de síndromes que pueden estar asociados al reflujo, vemos cómo efectivamente este reflujo puede alterar la calidad de vida de las personas que lo sufren. En las recomendaciones de la AGA publicadas el año pasado, se ve cómo la prevalencia en la población mundial es del 14%, pero va aumentando conforme va aumentando el índice de masa corporal y puede llegar a ser hasta del 40%. De forma que una de las causas conocidas o reconocidas del reflujo va a ser la obesidad, especialmente central, entre otras causas. En esta guía ya se dice que la presencia de pirosis y regurgitación tiene una sensibilidad y especificidad del 70% para el diagnóstico del reflujo, por lo que se justifica empezar un tratamiento empírico con inhibidores de bomba de protones sin tener que hacer ninguna otra prueba diagnóstica. Hacen mucho hincapié en la educación para el paciente, de manera que nos recomiendan enfatizar en las causas que empeoran el reflujo para que el paciente entienda mejor qué es lo que está sucediendo. Perdóname, Raquel, creo que te has muteado. Te has muteado. Sí. Sí, no se escucha, Raquel. Está con el micrófono apagado. Iba bien hasta ahora. Es solo el micrófono. Vale. Perfecto. Ahora te oímos, perfecto. Vale, es que se ha apagado solo, ya me perdonaréis porque no controlo mucho el Teams, entonces voy a volver a compartir y a ver si intento no tocar nada. Bueno, como decía, muy importante la educación del paciente, ¿sí? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues que el paciente entienda que, por ejemplo, el gradiente de presión intraabdominal e intratorácico va a empeorar su reflujo. De esta manera estará motivado para perder peso, modificar la dieta y tener otras rutinas de alimentación como evitar comer en las 3 horas previas a irse a la cama. En esta guía hay unos consejos de buena práctica que se resumen un poco en estos conceptos, ¿no? Lo primero ya lo he comentado, que con los síntomas típicos de pirosis y regurgitación se recomienda tratamiento empírico, unas 4 o 8 semanas con inhibidores de bomba de protones, y lo habitual es que los síntomas deberían estar controlados y en remisión después de estas 4 o 8 semanas. Si el tratamiento es efectivo, se intenta retirar el fármaco, y cuando no se puede retirar el fármaco, se continúa con él, pero entonces, cuanto más tiempo se continúa con el fármaco, más hay que plantearse el hacer una gastroscopia para comprobar que realmente no hay otras complicaciones, al menos en los siguientes 12 meses tras el inicio del tratamiento, si no se puede retirar.
También dicen que si el tratamiento se mantiene más de 12 meses hay que considerar otras opciones, como puede ser la cirugía. En estos casos la pH-metría es opcional. Lo único que nos va a decir es que si hay menos del 4% de exposición ácida con tratamiento, esto se relaciona con un buen pronóstico. Si la respuesta es inadecuada a este primer tratamiento, se puede aumentar la dosis o cambiar a otro IVP. En el caso de que no haya respuesta al tratamiento empírico o cuando hay síntomas extraesofágicos, entonces se retira el tratamiento y se hace la gastroscopia. La pH-metría en estos casos es muy importante, sobre todo en los casos con síntomas extraesofágicos, especialmente si la gastroscopia es normal, porque puede haber síntomas que parece que son de reflujo, pero en realidad no lo son. Otro de los consejos que nos das es que en los pacientes con tratamiento con IVPs habría que considerar el tratamiento quirúrgico. Y ellos un poco equiparan lo que es la funduplicatura laparoscópica con el anillo magnético Lynch, que luego si queréis hablamos un poco de eso. Y también hablan del tratamiento endoscópico con la funduplicatura transoral sin incisiones en pacientes seleccionados. Y lo que sí dicen también claramente en este resumen de recomendaciones es que en los pacientes con obesidad se recomienda el bypass gástrico como primera opción y también como opción de rescate en pacientes no obesos a los que se han realizado otras técnicas que han fracasado. En esta guía de la AGA del año pasado dice que la gastrectomía vertical empeora el reflujo, lo dice muy claramente, y no se recomienda como cirugía de tratamiento. Y también nos dice que en los candidatos a procedimientos antirreflujo hay que confirmar la existencia de este reflujo, excluir la calasia y estudiar la función peristáltica esofágica, lo que nos induce un poco a pensar que necesitamos una manometría. Cuando miramos por qué la obesidad provoca reflujo o está tan relacionada con el reflujo, vemos que hay varias causas diferentes. Por una parte, el aumento de la presión intraabdominal por el aumento de la grasa. Esto hace que el gradiente de presión abdomen-tórax aumente también y va a aumentar la prevalencia de hernia de hiato en obesos. Sabéis que la hernia de hiato por sí sola ya es una causa de reflujo, independientemente de la obesidad o no. La obesidad también va a aumentar la producción de bilis y enzimas pancreáticas, se incrementan los niveles de estrógenos, que estos van a favorecer una dismotilidad esofágica y puede haber también una hipopresión del esfínter esofágico inferior asociada a una hipercontractilidad del esófago. Pero es curioso que la obesidad visceral o central produce unas citoquinas que van a afectar propiamente en el epitelio mucoso del esófago, especialmente en el estrato espinoso y granuloso, donde van a alterar la integridad de la barrera mucosa esofágica, que va a quedar más sensible al efecto del ácido gástrico. Por eso los obesos van a ser más propensos a la esofagitis, al esófago de Barrett y también al cáncer esofágico. Se sabe que con la pérdida de peso se mejora el reflujo. Ya en el año 2007 el estudio noruego Hunt encontró una reducción de los síntomas de reflujo dosis dependiente en relación a la pérdida de peso. Sí que en el año 2013 también publica una reducción de los síntomas del 37 al 15% en una cohorte de 365 pacientes con una pérdida media de peso de 13 kilos con tratamiento médico. Y los tratamientos quirúrgicos parecen ser la opción más eficaz en pacientes con obesidad y reflujo, y aquí sí que hay múltiples estudios que nos hablan de una reducción de los síntomas, especialmente después del bypass gástrico, que puede ser de un 87% de reducción de los síntomas o incluso 5 veces menos incidencia de reflujo tras la intervención. Esta otra guía es la guía de la ESPEN, también publicada el año pasado, que hace referencia a las enfermedades gastrointestinales en pacientes que sufren obesidad. Y el reflujo es una de las enfermedades que considera. Hay múltiples recomendaciones que dan y estas serían las 5 recomendaciones para pacientes obesos con reflujo. La primera es que hay que establecer el estado nutricional de estos pacientes, no solamente con medidas antropométricas, pero también hay que medir la circunferencia, o sea, la circunferencia de la cintura. Hay que descartar que tengan sarcopenia, especialmente con la composición corporal. También recomienda que todos los pacientes con reflujo y obesidad o sobrepeso se les debe recomendar perder peso y reducir la circunferencia de la cintura, y esto es el grado de recomendación más fuerte, un grado A, con un consenso del 100% de todos los participantes. Otra recomendación es que esta reducción de peso debe ser fundamentalmente con modificación del estilo de vida, incluyendo dieta y ejercicio, pero en aquellos pacientes con índices de masa de 40 y 35, especialmente los que tienen comorbilidades, se debe considerar la cirugía bariátrica. Y de nuevo, la guía de ESPEN recomienda el bypass gástrico como procedimiento de elección con un consenso del 93%. ¿Qué pasa con la funduplicatura como tratamiento del reflujo en personas con obesidad? Sabemos que la funduplicatura hay varios tipos
Si, por ejemplo, nos fijamos en la de Nissen, que se describió en 1955, pues ha tenido resultados aceptables con buena respuesta en los pacientes que tienen inicialmente buena respuesta a los IVPs o respuesta parcial. Pero no parece que esté recomendada en pacientes que no tienen respuesta al tratamiento médico porque el índice de fracasos es alto. Sabemos que incluso en los pacientes de buen pronóstico hay un 15 o un 20% de recidiva tras la fundoplicatura Nissen, y esta recidiva es algo mayor en pacientes con índices de masa por encima de 35. También hay más tasa de complicaciones perioperatorias en los pacientes más obesos, pero no está contraindicada la fundoplicatura Nissen. Lo único que recomiendan es que si se realiza, se debe recomendar además perder peso. ¿La gastrectomía vertical se puede utilizar como tratamiento del reflujo en pacientes con obesidad? Bueno, sabemos que la pérdida de peso en sí misma reduce el reflujo, por tanto, si los pacientes pierden peso van a reducir el reflujo, pero por otra parte, cada vez hay más estudios que hablan de reflujo de novo que aparece en pacientes sometidos a gastroplastia vertical. Por tanto, en general no se recomienda esta técnica como tratamiento del reflujo. Y además existen múltiples factores que pueden empeorar, explicar este empeoramiento del reflujo, como la alteración del ángulo de His al cortar las fibras oblicuas en la sección del estómago, una disfunción del esfínter esofágico inferior, también relacionado con la manipulación, el aumento de la presión intragástrica al ser un tubo estrecho y la disminución de la distensibilidad gástrica. También hay un incremento en la prevalencia de hernia de hiato que se ha visto en la mayoría, muchos de los estudios tras gastrectomía vertical, que pasa de un 6 preoperatorio a un 21% posoperatorio. También si hay estenosis en la zona de la incisura angularis o una dilatación del fundus remanente debido a problemas técnicos, este reflujo va a ser cada vez peor. Y también se postula que la disminución de los niveles de grelina puede enlentecer el vaciamiento gástrico y, por tanto, empeorar el reflujo. En cambio, con el bypass gástrico sí que se propone como tratamiento del reflujo. Ya os he comentado antes que en estas dos guías publicadas el año pasado, tanto la de la ESPIN como la de la AGA, es el tratamiento que recomiendan. Apenas hay estudios con empeoramiento del reflujo o de novo, aunque no es cero. Existe pacientes en los que aparece reflujo de novo después de un bypass o que incluso empeora. Pero, el efecto positivo del bypass sobre el reflujo se ve a varios factores. Por una parte, se elimina parte de la producción de ácido porque el reservorio es pequeño, queda separado del remanente, y además se sabe que la zona cardial y la curvatura menor tienen pocas células parietales productoras de ácido. Por tanto, esto va a reducir todavía más la producción de ácido, no solo por el tamaño del pequeño reservorio. Además, esta pequeña capacidad minimiza las posibilidades de regurgitación y la IDRUS elimina el reflujo biliar. Luego, si queréis, podemos hablar de qué pasa con el bypass de una anastomosis. En esta revisión sistemática y metaanálisis publicada en el 2019, incluyen 23 estudios en los cuales en global había unas 2.400 verticales y unos 2.500 bypasses, y se puede ver cómo después de la gastrectomía vertical empeora en un 13% el reflujo y solo en un 1,2% después del bypass, pero no es cero, o sea, el bypass no es 100% eficaz. Y el reflujo de novo en este metaanálisis aparece en un 9,3% de gastrectomías verticales, pero también en un 2,3% de bypass. Lo que nos dice este metaanálisis es que si realizamos una gastrectomía vertical, hay 5 veces más posibilidades de tener reflujo que si realizamos un bypass. También hay otros estudios, como este de Signorini, también del año 2019, en el que se ve cómo la esofagitis de novo tras la gastrectomía vertical es del 25%, pero también tras el bypass hay esofagitis de novo en un 5% de los pacientes. Cuando comparamos el Nissen y el bypass en pacientes con reflujo y obesidad, no nos encontramos muchos estudios. Y tenemos este estudio que ha sido promovido por el doctor Villayonga con la colaboración de SECO y la sección de la obesidad, llamado el CIRGOM, cuyos resultados todavía no han sido publicados, y me ha cedido el doctor Villayonga para que los pueda presentar aquí. Y se incluyen 398 pacientes con reflujo y obesidad. A 225 se les realizó la fundoplicatura Nissen y a 173 se les realizó el bypass gástrico. Y en este estudio se puede ver cómo en los pacientes a los que se les hizo bypass no se disecó el hiato y no se cerró la brecha de los pilares en la mayoría de los casos. Las complicaciones posoperatorias fueron similares en los dos grupos, no hay diferencias estadísticamente significativas, pero sí que hay una gran diferencia en cuanto a los síntomas de reflujo en el seguimiento, que tras el Nissen solo un 19%, ya sabíamos esta cifra, un 15 o un 20% eran las cifras de recidiva, pero tras el bypass es solo del 4,6%. La recurrencia de la hernia de hiato, 18% tras el Nissen, 2,3% tras el bypass. Y lo mismo también si vemos lo que es esofagitis y esófago de Barrett.
Además, si miramos la evolución del peso, vemos cómo tras el bypass se pierde peso y tras el Nissen se mantiene en el mismo peso. ¿Y qué hacemos cuando tenemos reflujo, obesidad, pero el bypass no es la mejor opción? Y diréis, pues eso no pasa nunca. Bueno, puede haber tratamiento inmunosupresor, un trasplantado, una epilepsia, una enfermedad inflamatoria intestinal, patología gástrica asociada como úlceras, metaplasias, displasias, una hernia incisional gigante, como esta paciente que tenemos en la imagen, una obesidad muy grave. Bueno, pues hay casos en los que quizá el bypass no sea la opción mejor y nos gustaría hacerles una gastrectomía vertical, ¿no? Pues aquí es donde entran estas opciones que son el añadir una funduplicatura a la gastrectomía vertical. Los trabajos más comentados son los de David Noca, que en el 2016 ya publicó una serie de 25 pacientes como buenos resultados. Luego en el 2020 publicó las consideraciones técnicas y el año pasado ya publicó una serie de 365 pacientes con 4,4% de complicaciones perioperatorias. Sobre todo las complicaciones han sido la perforación aguda de la valva y la hemorragia, y con una pérdida de peso similar al sleeve y una remisión del reflujo similar al bypass. En la IFSO en mayo, en Zúrich, nos presentó resultados de un trabajo entre dos centros de 692 pacientes focalizado en el esófago de Barrett y con resultados muy buenos. Este otro autor también publica una serie de Nissen sleeve y se ve cómo los síntomas de reflujo, que eran del 76% preoperatorios, pasan al ser 1% posoperatorios, y también hay una reducción significativa en la esofagitis del 37% al 10%, con una pérdida de peso, de un exceso de pérdida de peso del 69%. Otros autores lo que combinan es la funduplicatura Rossetti con el sleeve. Stefano Olmi publicó esta primera serie de 40 pacientes en el 2017, en el que tenía un 95% de éxito con una pérdida de peso del 61%, y en el 2022 ha publicado este randomizado en el que compara la gastrectomía vertical con gastrectomía más Rossetti. Y se ve como al principio ninguno de los grupos tenía reflujo, o sea, son pacientes que no tenían reflujo, que se operan por obesidad. Sí que había un 10% de hernia de hiato en el grupo de vertical y un 16% en el grupo de funduplicatura con vertical. Y aquí veis los resultados. La pérdida de peso de la vertical y de la vertical con funduplicatura son muy parecidas al año. En cambio, el uso de IVP se ha reducido significativamente en los pacientes que tienen la funduplicatura asociada. Se ha reducido la esofagitis. Fijaos cómo hay un 23% de esofagitis de novo en el grupo de gastrectomía vertical, frente a un 2% en el grupo que ha asociado la funduplicatura. De manera que lo que un poco nos induce a pensar es que asociar una funduplicatura en la gastrectomía vertical podría resolver estos problemas del reflujo de novo que estamos viendo en las series. Aquí está este metaanálisis y revisión sistemática. Compara lo que sería hacer un sleeve con una cruroplastia, como recomiendan algunos autores, y hacer una gastrectomía vertical con una funduplicatura. En este caso hay 15 estudios, no encuentra diferencia en cuanto a la pérdida de peso en los dos grupos. Hacer la cruroplastia o la funduplicatura parece que no influye en gran medida en la pérdida de peso. Sí que hay más complicaciones en los estudios que se ha hecho un sleeve con funduplicatura, ya que hay este problema de la perforación gástrica y sangrado, que posiblemente se debe a problemas técnicos en la realización de la funduplicatura. Hay mejor control de los síntomas de reflujo tras el sleeve que tras la funduplicatura, y vemos cómo en el grupo de la cruroplastia había síntomas de reflujo en un 58% y pasan a un 20%, y en el grupo de la funduplicatura del 64% pasan solo al 5% de síntomas de reflujo posoperatorio. O sea que hay una diferencia clínica y estadísticamente significativa. Cada vez hay más publicaciones que hablan de combinar una gastrectomía vertical con una funduplicatura. Algunos hacen un DOR, otros hacen un Rossetti, otros hacen un Nissen, pero parece que esto es algo que puede tener éxito en un futuro no muy lejano, y tenemos publicado ya este protocolo de Nissen sleeve versus bypass gástrico en pacientes sin reflujo inicial, y es un protocolo de no inferioridad que se llama GINSI y que, bueno, pues tendremos que esperar un poco para ver los resultados. Como reflexiones, sabemos que dentro de la etiopatogenia del reflujo la obesidad es un factor muy importante.
que la pérdida de peso contribuye a mejorar significativamente los síntomas de reflujo, por lo que se debe recomendar a todos los pacientes que tengan sobrepeso, obesidad y reflujo. En los pacientes que requieran tratamiento prolongado con IVP o tengan respuesta parcial, se recomienda cirugía. Y la funduplicatura laparoscópica es una buena opción en los pacientes normopeso, no está contraindicada en los pacientes obesos, pero posiblemente hay mejores opciones como el bypass gástrico para los pacientes obesos. Y cuando el bypass no es la mejor opción por otras condiciones del paciente, existen otras alternativas para estos pacientes con reflujo y obesidad, como puede ser asociar una funduplicatura al sleeve con resultados muy prometedores. Muchas gracias. Mariano. Bueno, excelente, la verdad, completísimo todo lo que habló Raquel. ¿Te parece, Ramón, que sigamos con Luciano y discutimos al final? Absolutamente, pero ese es el plan. En lo personal no quería dejar de lo completo de toda la exposición que hizo Raquel, con todas las técnicas quirúrgicas, todas las opciones. Ahí lo tenemos a Pedro, que no lo había visto antes. Hola, Pedrito. Argentina presente. ¿Cómo anda, Mariano? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, seguimos con Luciano entonces. Lucho, los próximos 15, máximo 16 minutos son tuyos. Vamos a ver. Gracias por la invitación y poder compartir acá algunas perspectivas con ustedes. He tenido la difícil encomienda labor de tratar de pensar en un algoritmo, porque creo que esta es a la larga la gran disyuntiva y la gran mayoría de trabajos, después de esta excelente presentación de la doctora Sánchez, realmente nos deja un horizonte abierto de opciones que todavía no están claras, ¿no? Porque la respuesta clara para mí hasta el día de hoy sigue siendo lo que ustedes ya saben, que es la mejor manera de evitar el reflujo, hacer un bypass gástrico, pero parece que necesitamos tener más cosas en panorama. Voy a pasar algunas diapositivas algo rápido, porque hemos hablado de esto, obviamente del hecho de la prevalencia del reflujo en los pacientes con obesidad, y por lo menos en los pacientes que están esperando cirugía bariátrica. Es impresionante la cantidad no solamente de síntomas, sino de trastornos de motilidad, de reflujo por pHmetría y por manometría que tenemos, donde tenemos pacientes que tienen 46,7% de 300 pacientes evaluados que tienen patológico su pHmetría, 53% que tienen patológica su impedancia, o sea que no necesariamente tienen reflujo ácido, sino que también puede ser que tengan reflujo alcalino, y estas son cosas que por ejemplo no se conversan mucho, pero hay veces el reflujo alcalino, un paciente que le hacemos una manga puede ser mucho peor que el reflujo ácido. Y problemas de motilidad que en estudios ya desde los años 90 se ven que están cerca del 20% de los pacientes con una obesidad importante. Entonces, el problema del reflujo es porque hay síntomas, sí, pero además de eso hay problemas, digamos, de una enfermedad crónica que tiene múltiples factores y que además de eso tenemos pacientes que no tienen síntomas, ¿no? Y el gran problema muchas veces, creo que de las guías, es que tratamos más los síntomas que la enfermedad de fondo, ¿no? Pero si bien algunos maestros dicen, ¿cómo te voy a hacer sentir mejor si no tienes ningún síntoma? Creo que en el reflujo no necesariamente esto es así. Entonces los síntomas son una cosa, la anatomía es otra y la fisiología es otra. Y esto está bien estudiado en un montón de diversas publicaciones sobre cuáles son todos los componentes que afectan el reflujo gastroesofágico. Y esta es creo que la importancia cuando uno va a pensar en una técnica quirúrgica, entender que no solamente es hacer un estómago muy pequeño, sino que afectamos diversas estructuras, y entender además cuál es el mecanismo antirreflujo, que justamente es una importancia tan similar de la crura con el esfínter esofágico inferior, y este complejo que es un complejo además dinámico, que se mueve, que sube, que baja cuando respiramos, que obviamente se relaja en algunos momentos cuando comemos de más y que se ve totalmente alterado con algunas de las cirugías que hacemos. Entonces, la enfermedad de reflujo es compleja porque requiere que conozcamos todos estos elementos, requiere que conozcamos cómo funcionan para poder realmente evaluar y detectar fallas, consecuencias y sobre todo saber cómo corregirlas y enfrentarlas. Entonces, cuando hablamos de lo que es la anatomía, hablamos de un montón de aspectos en esta zona de transición, de presiones, de esfínteres además que están replicados en diferentes partes de nuestra anatomía, incluso en la parte colorectal, donde vemos que la crura podría ser muy similar a lo que es el pubo rectalis en la parte
nuevamente del proceso de defecación. Entonces tenemos esfínteres que funcionan y tenemos problemas asociados a cirugías y tenemos problemas además para entender cómo es que debemos de evaluar esto antes de plantear una cirugía. Nuevamente, el mecanismo antirreflujo que tenemos es múltiple, pero los dos componentes más importantes son la crura y la unión gastroesofágica o este esfínter o zona de presión, que realmente es complejo de entender porque se mueve todo el día. Es una zona dinámica que cambia de posición. Por eso es que algunos estudios, como las endoscopías, no son suficientes para saber frente a qué paciente estamos, porque si bien esta clasificación de Hill nos puede ayudar a orientar si es que hubiese una hernia yatal o no, las endoscopías no van a detectar esofagitis no erosiva, que justamente puede ser uno de los problemas en los pacientes que vayamos a operar. La radiología para nosotros es obligatoria en el 100% de los pacientes que vamos a operar, y la razón de eso es porque por lo menos en nuestra experiencia hemos visto cómo aumenta la sensibilidad y nos da la sospecha o nos da por lo menos la base para hacer que los pacientes puedan pasar por pruebas, digamos, de fisiología esofágica mucho más específica, y obviamente me refiero a pHmetría y manometría. Esto está publicado, pero nos hemos olvidado, parece que no nos gustara hacer estas radiografías, son baratas usualmente, son rápidas de hacer, los pacientes las toleran mejor que una pHmetría y manometría y pueden obviamente darnos una idea si es que hay ondas terciarias, hay una dismotilidad, si es que hay reflujo. Podemos en estos exámenes, cuando nosotros participamos con los radiólogos, vemos cómo la posición del paciente haciendo la valsalva o simulando algunas posiciones podemos replicar el reflujo y realmente tener una idea de que una imagen vale más que 1000 palabras y poderle decir al paciente con total claridad y tranquilidad: usted tiene un reflujo, si usted no tenga síntomas, así su endoscopía no tenga, necesitamos hacer una pHmetría y manometría. La manometría es un examen que nosotros hacemos o tratamos de hacer en la mayoría de nuestros pacientes, pero no es fácil por diferentes razones, y además de eso creo que es uno de los estudios más sensibles para detectar una hernia yatal que no se ha visto ni por a veces por radiografía o endoscopía, porque justamente acá cuando pueden ver en este estudio que nuevamente es dinámico, ese es el problema con la unión gastroesofágica, que es una zona dinámica, que se mueve cuando respiramos, que se mueve cuando deglutimos, y justamente la manometría describe esto. Entonces, en una manometría del lado izquierdo normal, donde se ve que esta zona verde no está separada, al lado derecho podemos detectar cómo hay una hernia yatal que puede no haber sido vista en la endoscopía y que además es de suma importancia para la hora de colocar el catéter de pHmetría para medir realmente si es que este paciente tiene reflujo o no tiene reflujo. Pero cuando nosotros hemos evaluado solamente la manometría, lo que encontramos es que después, por ejemplo, de una manga gástrica, la gran mayoría de pacientes empeoran, así tengan dismotilidad o no tengan dismotilidad. Entonces, el rol de la manometría no es un rol único, y nosotros creemos que la manometría nunca se debería hacer sola y se debería hacer siempre como estudio pre-colocación de catéter de pHmetría. Hay diferentes tipos de catéter de pHmetría. Nosotros hacemos pHmetría de alta resolución, no usamos el Bravo, que se pone por endoscopía, que creo que los americanos tienen más experiencia que eso. Entonces, la pHmetría es importante familiarizarse con esto para que a la hora que uno vea los resultados pueda realmente tener una idea de frente a qué paciente tiene y cómo esto va a estar dentro de este probable algoritmo que vamos a tratar de desarrollar. ¿Cuántos episodios de reflujo son normales? ¿Cuánto de reflujo ácido? Como la doctora Sánchez mencionó, obviamente lo que necesitamos y lo ideal es que pacientes que tengan reflujo o tiempo de exposición al ácido menor al 4%. Y lo interesante es que estos criterios han ido cambiando, porque hablamos de pequeños rangos en donde es incierto realmente si es que el paciente tiene reflujo. O sea, la pHmetría puede ser que no sea concluyente también, y por eso necesitamos las otras pruebas. Pero cuando juntamos pHmetría y manometría en pacientes de manga gástrica, lo que vemos son cosas que hemos descrito, que se han conversado en una diferente cantidad de congresos, donde vemos la disminución del esfínter esofágico, inversión de la gradiente de la presión del esófago con el estómago, con este tubo obviamente de alta presión, empeoramiento de lo que es el de Mister, la dismotilidad que empeora y aparición del reflujo de novo. Los pacientes que tienen dismotilidad y reflujo van a empeorar de todas maneras con un procedimiento restrictivo con una manga gástrica, pero lo interesante es que algunos pacientes mejoran, y los que han mejorado, que son contados con los dedos, siempre han sido pacientes que tenían un reflujo leve, pero que no tenían dismotilidad. Entonces aquí creo que la importancia de tener estudios completos. El reflujo, como se ha mencionado, es un problema complejo, postbariátrica, es sobre y subdiagnosticado en diferentes series por, obviamente, síntomas. La mayoría son de pobre calidad en los estudios porque no hay
digamos, un gold estándar de diagnóstico a través, digamos, de pH-metría. Así, la gran mayoría de consensos habla que los síntomas clínicos son lo más importante. Pero esto de reflujo postbariátrica realmente, o este interés, ha surgido a raíz de que hacemos más mangas gástricas, porque la verdad es que antes no había tanto interés y no teníamos tantos pacientes regresando a consultorio de nuestro hospital o operados en otro sitio donde dicen, doctor, vengo porque he perdido peso y si bien no tengo obesidad, prefería tener obesidad a tener el reflujo que tengo el día de hoy. Entonces, esto es creo que lo que hace que tenemos que tener conciencia de qué estamos haciendo con nuestras cirugías y cómo indicar mejor el procedimiento que vayamos a hacer, ¿no? Y este reflujo post-manga es interesante cómo hay posturas que tratan de defender el reflujo y la mayoría que creo que ya no es un secreto de que hay reflujo post-manga, pero existen argumentos como que incluso la manga gástrica puede aumentar el vaciamiento gástrico. La doctora Sánchez mencionó que la disminución de la grelina podría hacer justamente lo contrario. Estas son cosas, digamos, inciertas, porque cuando hacemos estudios y pruebas fisiológicas vemos que a la larga todos los factores que pesan más van mucho más hacia pensar de que la manga va a producir reflujo. Y a pesar de una estandarización de la manga gástrica, de la forma misma, puede diferir de manera significativa y esto tener un rol en el reflujo. O sea, este es un problema no tan simple, ¿no? Pero la pregunta a la larga nuevamente es cómo evaluamos estos componentes del mecanismo antirreflujo, y claramente una historia clínica y una endoscopía no son suficientes. La manga gástrica, hablando de algunos procedimientos, tiene un reflujo de nuevo altísimo, hasta 35%, una esofagitis hasta 63%. En algunos consensos se ha hablado de que esófago de Barrett es una contraindicación, en la serie del doctor Genko es hasta 18,8%, y lo que hemos visto es que los pacientes que más esofagitis pueden tener o que más problemas tienen son los pacientes que tienen falla en, digamos, en la reganancia de peso, que no han tenido una buena pérdida de peso con la manga gástrica. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esta cirugía? Indicándola tanto, quizás sabiendo que esta cirugía tiene más reganancia de peso que otras y más reflujo que otras. Cuando hablamos de síntomas, a la larga, post-manga gástrica, sabemos que la forma es importante, por eso es importante saber hacer una buena cirugía para prevenir los síntomas que de por sí ya exponemos al paciente alterando la unión gastroesofágica. Y cuando hablamos de qué estrategias pueden haber, como por ejemplo el reparo de hernia hiatal, la verdad es que es interesante ver cómo hay diferentes estudios de revisión y metaanálisis que dicen cosas totalmente opuestas, ¿no? Creo que el primer estudio publicado fue por el doctor Jorge Daes de Colombia, donde él reportó una serie donde los pacientes al tener su reparo de hernia hiatal tenían una disminución significativa a corto plazo, creo que 1 o 2 años de reflujo. Sin embargo, en las revisiones sistemáticas pareciera que no hay un consenso y que el reparo rutinario no parecería prevenir la aparición de reflujo. ¿Y esto en qué se basa? En que el mecanismo antirreflujo está compuesto por una crura, pero también por una unión gastroesofágica o una zona de transición que se pierde haciendo una manga gástrica. El bypass gástrico, considerado el gold estándar de pacientes con obesidad y reflujo, se presentó ahorita en la doctora Sánchez en las nuevas guías del 2022, no tiene como tal un mecanismo antirreflujo. Y esto creo que es importante decirlo, porque su mecanismo es tener un pouch pequeño que se vacía rápido y además de eso tener menos secreción de ácido. Entonces, en principio, aquí es donde viene lo complejo, cómo es que hay pacientes que pueden tener reflujo post-bypass gástrico, porque los existen, y ahí hay un montón de problemas que de hecho involucran quizás hábitos de los pacientes o rumiación o problemas fisiológicos mucho más difíciles de entender. El reflujo post-bypass, usualmente si es que hay una hernia hiatal, creo que es repararla. Un pouch largo podría incluso producir reflujo o podría producir otros síntomas como incluso úlceras marginales. ¿Qué es lo que le da miedo creo que a todo el mundo y sobre todo a los pacientes el día de hoy? Las complicaciones que tienen los bypasses en algunas series, como 35% de complicaciones a 10 años o series que muestran mortalidad de 2,2%, 4,4% o hasta 8% a 1, 5 o 10 años. Entonces, esta es una razón por la cual creo que los pacientes saben que no quieren hacerse un bypass gástrico, les es más difícil entenderlo y a nosotros nos gustan las técnicas, por supuesto, simples y más rápidas si los pacientes están dispuestos a tenerlas, ¿no? Pero cuando se comparan ambas cirugías, sabemos que el bypass es superior, tiene mejor resolución del reflujo, no toda, que la manga gástrica, y sabemos que cada vez vemos más pacientes de manga gástrica que requieren una cirugía para corregir el reflujo, y esa cirugía es el bypass gástrico. Remisión de Barrett en el bypass gástrico, incluso índices tan altos como 62,9%, y en consenso no hay remisión de Barrett post-manga, entonces no es una cirugía que se debería hacer.
hablando de VAWA, yo creo que el VAWA, al ser un tubo largo, no tener buena evidencia, no es una cirugía para corregir el reflujo. Su único potencial mecanismo sería también la pérdida de peso, que es lo que siempre hablamos, que no creo que sea el componente más importante de alguien que tiene una enfermedad de reflujo importante. Entonces, cuando se ven algunos estudios, se ve que el VAWA tiene un reflujo en algunas series de 7 o 8%, pero que hay una mejora, por lo menos en lo que es el reflujo ácido. Pero cuando se estudian los pacientes, más allá de los síntomas, se ve que no, se ve que sí, puede ser que el reflujo ácido disminuya, pero el reflujo alcalino aumenta, el Barrett aumenta y en el pouch siempre hay bilis. Y esto justamente es uno de los grandes problemas del reflujo biliar, que según los que hacen únicamente esta técnica refieren que no es algo real, pero los estudios de pHmetría y manometría, sobre todo pHmetría e impedancia, muestran que sí es un problema importante y creo que hace más de 100 años, por eso se inventó la IDRU, para realmente divertir o desviar todo el contenido biliar, ¿no? Entonces, justamente este es un problema que los pacientes tenían en este tipo de anastomosis, ¿no? Aumenta el reflujo y creo que a la larga cae, la pregunta es, si es que una prueba o una cirugía pudiese mejorar el reflujo, ¿por qué ha tenido tantas modificaciones? ¿Y por qué no tenemos, digamos, buenos estudios que muestren que realmente hay una disminución? Y estas nuevas alteraciones de esta técnica, como hacer un pouch más largo para que el reflujo no llegue hacia el esófago, o incluso anclar la zona del yeyuno más alto, hasta 10 centímetros, pareciera que en teoría funcionarían, pero no hay evidencia como para considerar que VAWA sería una cirugía que ayudaría al reflujo. Lo mismo con otras técnicas que, a pesar que son sumamente atractivas por sus efectos metabólicos, por tener la manga gástrica como parte de tal, no serían las cirugías a elegir. El N-sleeve o el sleeve con fundoplicatura o cualquier tipo de fundoplicatura tampoco tiene una cantidad de estudios importantes. Sin embargo, lo que se ha reportado de manera preliminar muestran resultados favorables a corto plazo, y creo que esto es algo que tenemos que seguir observando para en algún momento ver si es que vale la pena incluir esto en la parte de la práctica clínica. Yo me mantengo escéptico con esto, no me parece que sería la mejor cirugía, creo que simplemente es mejor hacer un bypass gástrico en vez de hacer esta cirugía, pero hay pacientes que puede ser, como se mencionó en la presentación anterior, que no son buenos candidatos a bypass gástrico, desde fumadores, consumidores de AINES, enfermedades, digamos, reumatológicas, por solo mencionar un par. Entonces, ya entrando a la última parte de esta presentación, cómo minimizar el reflujo, todo está en la prevención, hacer una buena técnica. Creo que vamos a seguir haciendo mangas gástricas, creo que lentamente cada vez menos, hacer una manga gástrica simétrica, evitar dejar el fondo, evitar la estenosis. Esto de poner más o menos antro es algo creo que controversial, porque algunos refieren que puede estar relacionado a la pérdida de peso, y menos pérdida de peso podría estar asociado también a que el reflujo no mejore de alguna forma. Entonces, estos son detalles importantes para minimizar las chances de un reflujo. Reparar la hernia de tal siempre, o simplemente, creo yo, hacer un bypass gástrico en vez de estar dándole tantas vueltas al asunto. Evaluar al paciente es importante, evaluación y educación preoperatoria, hábitos de alimentación yo creo que son también sumamente importantes. Lo último que tenemos que pensar es que los pacientes son los responsables al 100% de sus síntomas o sus problemas, pero es algo que también hay que poner sobre la mesa y conversarlo con el paciente. Y esto creo que es la parte más difícil de la presentación, donde se me plantea a mí hacer un algoritmo que creo que no es nada fácil, pero felizmente el doctor Soricelli ya hizo un algoritmo del cual yo no soy muy fan o muy partidario, pero lo voy a compartir con ustedes porque es una publicación bastante reciente, que también es hecho por el doctor Genko, el grupo del doctor Genko, donde lo que plantean es que si el paciente tiene probables síntomas de luego hacer un cuestionario, no tiene síntomas significativos o tiene una esofagitis grado A y no hay una sospecha de reflujo como tal, se podría hacer básicamente, si es que no hay hernia, una manga, o si es que hay una pequeña hernia, se repara la hernia y una manga gástrica. Bueno, estos son los pacientes ideales que no tengan absolutamente ningún tipo de síntoma, ¿no? Y otras variables, cuando se empieza a poner complejo el asunto, es cuando todos estos factores entran en juego. Un paciente que tiene una esofagitis grado A, con síntomas, o que tiene grado B, con o sin síntomas, que es una sospecha moderada. Yo no sé cómo esto puede ser una sospecha moderada de reflujo, para mí esto es reflujo. Si el paciente tiene hernia hiatal, podría ir a una manga con reparo de hernia hiatal o una manga con fundoplicatura
o a un bypass con reparo de hernia yatal. Si no tiene hernia yatal, se haría una pH-metría, y si no tiene reflujo, iría una manga gástrica. La pregunta es, ¿de dónde viene esta esofagitis? ¿Viene solamente del peso? O eso no lo podemos saber si es que no hay estudios fisiológicos, nuevamente. Esta es mi opinión. Por eso es que creo que esta es una gran iniciativa, pero no completa. Creo que uno debería entusiasmarse por hacer más los estudios completos, y la pH-metría nunca se debería hacer sola desde la perspectiva al menos de nuestro grupo. Pero si en la pH-metría hay reflujo, hacer una manometría de alta resolución. Si es normal, se puede hacer una manga con fundoplicatura. Todavía no entiendo cómo hacer esto con una esofagitis grado B. Y si es patológica, un bypass o una fundoplicatura con una manga con una fundoplicatura. Se pone acá la cosa un poco más difícil cuando la esofagitis es C, con o sin síntomas. Hay una sospecha fuerte de reflujo. Yo creo que esto es reflujo de todas maneras. Esto ni siquiera debería ser una sospecha desde nuestra perspectiva. Si hay hernia yatal, las opciones. Si no hay hernia yatal, recién hacer la manometría para ver realmente qué opciones. Si es que la manometría es normal, quizás en esto yo podría coincidir algo, porque si el paciente tiene un reflujo, quizás, pero tiene una manometría normal, podría ser, quizás no una esofagitis C, pero más leve, podría ser un candidato todavía a una manga gástrica. Y ahorita les voy a enseñar yo lo que nosotros estamos haciendo. Y si el paciente tiene un reflujo severo, es una contraindicación para la manga gástrica. Entonces sigo pensando en el algoritmo realmente, y lo que yo pienso cuando veo un paciente es qué tanto queremos arriesgar o qué tan seguros estamos de indicar una técnica. Y aquí justamente cuando uno ve a un paciente viene de un paper del doctor Yalati, que es sobre reflujo gastroesofágico, no reflujo y obesidad. Pero creo que todos nuestros pacientes son iguales, y esto a la larga es creo que el arte de lo que hacemos en el día a día, de tener una sospecha clínica, de tener elementos de juicio y de saber nosotros poder decir, ok, con estos elementos me siento bien tranquilo haciendo esta recomendación. Por eso, ¿qué tanto uno quiere arriesgar? ¿Qué tanto uno puede estar seguro de hacer una buena indicación? La presentación clínica del paciente son nuestras primeras 2 cartas. Luego las siguientes 3 cartas es el FLOP, que para mí serían la endoscopía y radiografía, que son obligatorios en el 100% de los pacientes que operamos. Y luego de eso vienen las otras partes que van a definir, digamos, a dónde estamos yendo. La manometría y la pH-metría, o en el orden al revés. ¿Cómo puedo elegir qué es lo que hacemos nosotros? El paciente ideal no tiene síntomas, tiene una endoscopía normal. Esto se llama Flash Royal. Este es un paciente que tenemos el 100% de chances de ganar. Este es un paciente, y aún así igual, nunca es el 100% de chances de ganar, porque el paciente podría igual de todas maneras desarrollar reflujo, teniendo toda su anatomía normal. Por eso es importante igual hablar con el paciente, considerar otros factores que puedan estar involucrados en la toma de decisiones. Lo ideal, desde nuestro punto de vista, es tener más elementos de juicios, como la manometría y la pH-metría, para realmente poder hacer una indicación categórica de una manga gástrica. Pero la realidad no es esa. Por eso es que tratamos al menos de, con una radiografía de esófago, obtener más información, de saber si es que hay algo o alguna sospecha de ya sea una hernia yatal, dismotilidad esofágica o reflujo. Y vienen obviamente todos estos matices que son los más difíciles, creo que cuando se trata de hacer un algoritmo, y creo que va a tomar tiempo para que nos pongamos de acuerdo. Pues si el paciente no tiene síntomas, o tiene síntomas leves, o tiene una esofagitis leve, una pequeña hernia yatal, yo me pregunto, ¿por qué queremos insistir con una manga gástrica? Acá lo más fácil es decirle al paciente, hagamos un bypass gástrico, y nuestro algoritmo sigue siendo fácil, y estamos todos contentos sabiendo que hemos hecho ante cualquier posibilidad la mejor cirugía. Pero el paciente siempre desea manga gástrica, y seamos sinceros, muchos de nosotros también nos gusta también hacer mangas gástricas por diferentes de sus características. Estos pacientes, para nosotros es obligatorio que tengan pH-metría y manometría antes de pasar a hacer una cirugía, y luego de eso plantear, ver qué cosa hacer un buen consentimiento con el paciente. Creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y después de eso, creo que los escenarios más adversos y raros son cuando los pacientes no tienen síntomas, pero tienen esofagitis o hernias hiatales, y el paciente igual desea manga gástrica. Ahí es innegociable nuevamente la posibilidad de manometría y pH-metría. Para si es que el paciente igual desea hacer manga gástrica, yo creo que tenemos muchos más elementos para hacerle entender al paciente qué es su anatomía, qué es su fisiología y cuál es la severidad de su reflujo gastroesofágico, a pesar de que tenga mínimos síntomas o no los tengan. Yo a veces siento que estos estudios nos ayudan a nosotros a estar más tranquilos con la decisión de orientar a un paciente hacia una cirugía que no produzca reflujo, como un bypass gástrico. Entonces tengan esto en consideración. Creo que esto es lo que tenemos que hacer con los pacientes y tener una manera escalonada de avanzar. Como obviamente creo que la inteligencia artificial es más
está más avanzada que nosotros, a pesar de que está actualizada el 2021. Yo le pregunté a ChatGPT cuál es la mejor técnica bariátrica para el menor reflujo y me respondió que la más efectiva para reducir el reflujo gastroesofágico es el bypass gástrico. Estamos de acuerdo, ya que crea una pequeña bolsa, redirige el intestino delgado, disminuye la exposición del esófago. También se ha demostrado que la manga gástrica puede ayudar a reducir el reflujo en un momento. Yo acá esta parte no entendí. Ahora recordemos que ChatGPT está en el 2021, creo, todavía no entra el 2022. Entonces yo le pregunto nuevamente, ¿en qué pacientes la manga puede reducir el reflujo gastroesofágico? Y me dice que en pacientes obesos con enfermedad que no respondió adecuadamente al tratamiento médico. Sin embargo, en casos de reflujo con esofagitis significativa, la cirugía de la manga gástrica puede no ser suficiente o se puede considerar una cirugía más invasiva como la fundoplicatura. Yo creo que ChatGPT no es preciso y está desorientado, está pendiente de su nueva actualización y quizás el próximo año nos pueda responder de manera más categórica, como algunas guías que ha presentado la doctora Sánchez, que paciente con reflujo realmente debería ir a un bypass gástrico y sería lo más sencillo hacer. Como conclusiones de esta presentación, debido al creciente número de pacientes con manga gástrica y reflujo post-manga, se debe considerar tener una evaluación preoperatoria más allá de síntomas y endoscopía. La pechimetría y manometría son estudios ideales a realizarse. La gran limitante no evaluada es su costo-beneficio, son exámenes costosos, y esto se le puede agregar, además creo que la poca familiaridad que tenemos de la interpretación de los estudios, así como lo compleja que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, y yo me niego a pensar que solamente el peso es la razón por la cual los pacientes tienen reflujo, y además creo que mientras más tiempo alguien tiene reflujo, más chances hay no solo de esofagitis, sino de dismotilidad y tener un esófago que tiene una pobre calidad de función. Una técnica bien indicada y bien realizada podría potencialmente disminuir la incidencia de reflujo postoperatorio en un paciente evaluado de manera preoperatoria de manera adecuada. Sin duda alguna, parece que esta fuera la conclusión de la gran mayoría de presentaciones que hacemos, porque se necesitan más estudios disponibles en nuevas técnicas, así como mejor seguimiento de nuestros pacientes postoperados para poder tener un algoritmo más preciso. Y algo que nunca nadie habla también es cuál es el costo a largo plazo de seguimiento de nuestros pacientes con manga gástrica, hasta cuándo vamos a hacer endoscopías, hasta cuándo vamos a estar pendientes de que aparezca esofagitis, hasta cuándo vamos a estar pendientes de que tengamos quizás un cáncer eventualmente. Antes se hablaba de 20 años de un paciente con reflujo gastroesofágico tiene alto riesgo de Barrett y cáncer. Y se hablaba de que esos pacientes, al ser delgados, igual necesitan una fundoplicatura. Y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer con tantas mangas que hemos hecho? Porque vemos que el reflujo aparece incluso a veces hasta 5 años después de operado o más. Eso es todo. Espero haber ayudado en algo en esta terrible misión de hacer un algoritmo. Sí, la verdad, Luciano, muchas gracias, y me ha gustado la no actualización del chat GPT. Entonces, Mariano, si quieres comentar, excelente presentación, realmente. Excelente presentación, como también tiene acostumbrado Luciano siempre. Así que, Ramón, debido al tiempo nos van a quedar más o menos 15 minutos, no mucho más. No mucho más, sí. Parece que Francisca, Marcelo y Pedro hagan sus consideraciones. Sí, lo único, deja de compartir la pantalla si quieres, Luciano. Si deja de compartir la pantalla. Okay. Que hagan sus consideraciones y opinen lo que quieran y le pregunten lo que quieran a Raquel y a Luciano. Así que empezamos por Francisca, ¿te parece? Perfecto. Ramón. Sí, Francisca, adelante. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo me sumo a las felicitaciones a los ponentes porque realmente nos han dado una cantidad de información que a una le abruma, ¿no? Yo creo que, bueno, nos ha quedado claro que si hay reflujo y obesidad, la técnica ideal es... Un segundito, Luciano, deja de compartir la pantalla si no te importa, si no vemos tu ordenador, ¿ok? Tu Google. Tu Google, antes de que veamos cosas raras. Es que luego no podemos aprovechar el vídeo. Perfecto, ya está. Perdóname que se ha interrumpido. Perdón. De la última actualización de ChatGPT, quiero ver cuándo van a subir los papers que la doctora Sánchez nos ha presentado. Muy bien. Bueno, yo decía que nos ha quedado claro, ¿no?, que si un paciente es obeso y tiene reflujo, lo ideal es hacerle un bypass, y luego que cuando tenemos un paciente al que le realizamos un SNIC, realmente con los datos que nos han presentado los ponentes sí que hay un riesgo alto de tener reflujo, incluso a un tiempo medio largo, ¿no?, más allá de los 5 años, y esto nos dificulta un poquito el seguimiento, ¿no? Yo la pregunta que quería hacer es una reflexión pregunta para los dos ponentes. ¿Qué actitud tendríamos que tener de un paciente que
hay que hacerle un slip por las circunstancias que sea, que ya sabemos que pocos, pero algunos pacientes en concreto solo son candidatos a hacerles un slip, y no tiene reflujo. ¿Tenemos ahora mismo alguna evidencia en que tenemos que realizar alguna de estas técnicas que nos ha comentado la doctora Santos? El doctor Luciano piensa que podemos quizás hacer un estudio previo de alguna forma para ajustar un poquito más la indicación de ese paciente. No sé, esta es la gran duda que a mí me queda después de todo lo que nos han contado. Lo siento por la pregunta, que ya sé que es una pregunta un poco difícil. Raquel, tú haces Nissen Sleep, ¿no? Yo creo que habrá más evidencia cada vez más, ¿no? No sé si quieres hacer una pequeña pincelada. Estás muteada, no se te oye. Ahora, sí. Ahora. No, que un paciente en el que esté indicada una sleeve y no tenga reflujo, como mínimo hay que hacer una endoscopia para asegurarnos de que no tiene una esofagitis, que no tenga una hernia de hiato, porque la hernia de hiato ya va a predisponer al reflujo y luego con la sleeve podría empeorar, aunque en ese momento no lo tenga. Y si lo tenemos disponible, yo también haría una pH-metría para estar 100% seguros de que no hay reflujo. Y en ese caso, pues se puede hacer una sleeve. Lo que pasa es que hay que explicarle bien al paciente que existe, pues prácticamente mínimo un 20% de posibilidades de que en el seguimiento desarrolle un reflujo. Es verdad que este reflujo que puede aparecer en el seguimiento, en muchas ocasiones se va a poder tratar con inhibidores de bomba de protones y que igual se puede manejar un poco más cómodamente, pero un porcentaje va a necesitar una segunda cirugía. O sea, esto es importante que el paciente lo entienda, porque también es verdad que el bypass también tiene secuelas a medio plazo, o sea, que todo hay que explicarlo, ¿no? Y en el caso del paciente que tenemos, o sea, no tenemos indicado el bypass o tenemos alguna contraindicación. Ayer mismo yo operé a un chico, es un trasplantado renal y epiléptico. Toma inmunosupresores y toma una medicina para la epilepsia que la necesita y además tiene problemas para controlarla, la absorción. Entonces, este chico tiene reflujo. Claro, entonces, un bypass nos va a dar problemas de absorción de medicamentos. El sleep solo no, yo le hice un Nissen sleep. Yo creo que estos son los casos en los que, pues, pacientes seleccionados, viendo los buenos resultados que hay en los grupos que llevan ya, pues, casi 700 pacientes, a mí eso me anima, ¿no? A ofrecerlo explicándole bien al paciente que es una técnica, que es una combinación de dos, que es algo nuevo, que todavía pues no sabemos qué va a pasar a medio plazo, pero bueno, correcto. Creo que es una alternativa. ¿Os parece que Pedro Martínez, que te veo que ibas a comentar, te damos la palabra, bienvenido? Muchas gracias, Ramón. Felicitaciones, Raquel, felicitaciones, Luciano, la verdad es impresionante las presentaciones. La duda que yo tengo y es por qué seguimos haciendo tantas mangas gástricas, ¿no es cierto? Y vemos que en la estadística a nivel mundial sigue siendo la primera técnica utilizada. Afortunadamente en Argentina como en Brasil tenemos el 53% de las técnicas que hacemos es bypass gástrico y menos del 30% es MACA. Con lo cual, en eso creo que algo estamos aprendiendo nosotros. Y la pregunta mía, Luciano, porque no hiciste un algoritmo fantástico, pero de vuelta, viene el paciente que está convencido que tiene que hacerse una manga gástrica y vos estás convencido que no debe hacerse una manga gástrica. ¿Qué haces con ese paciente? Sí, esa pregunta me encanta porque creo que ese es el problema que tenemos en consultorio, ¿no? Y la respuesta fácil sería hacer una manga gástrica y ceder, ¿no? Y esto creo que en el último congreso que estuvimos juntos, alguien preguntó al ponente sobre qué es lo que haría un paciente que tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene obesidad severa, tiene reflujo, pero no quiere hacerse un bypass gástrico, ¿no? Y la respuesta fue, bueno, con la manga gástrica de todas maneras voy a aliviar su diabetes en algo, voy a aliviar su hipertensión, quizás cuando pierda peso, quizás en algo mejore el reflujo, pero yo me pongo a pensar realmente, o sea, qué es lo que uno está dispuesto a hacer, porque cuando uno tiene un paciente en consultorio que te dice, yo preferiría tener diabetes, hipertensión, ser obeso y no tener este reflujo con el que no puedo ni siquiera dormir, o sentir que vomito todos los días porque a pesar de que no tiene una estenosis, el paciente come y el reflujo de por sí le desencadena estas náuseas, uno lo piensa dos veces. Yo a los pacientes por lo menos les pido tener todos los exámenes hechos
y luego de eso sentarnos a tomar una decisión. Si hay un reflujo severo, en mi caso, yo no aceptaría hacer una manga gástrica y conversaría con el paciente de la repercusión de eso y las chances de que esté más beneficiado con un bypass gástrico. Y si es que el paciente al final, como alguna vez me ha pasado, contado con los dedos, el paciente al final decía, ya no quiero operarme, considerar que hay algunas opciones que pueden ser temporizadoras para que el paciente después regrese como medicaciones y hablar con el equipo y ver realmente qué se puede hacer para, aunque sea ir ayudando a este paciente en este proceso. Desafortunadamente algunos pacientes van a irse al consultorio y van a buscar otra opción, ¿no? Gracias. ¿Cómo no te gusta la manga gástrica, Pedrito? Nada, cero. Bueno, ¿qué? ¿Nos queda Marcelo o te queda pendiente algún comentario o pregunta? No, a ver, para seguir dándole a la manga, porque la verdad que cuando vos a un paciente le decís, mira, tenés chance de acá a 7 años a tener un 70%, un 60% de reflujo, que va a usar, 50% vas a tener, de los pacientes van a necesitar inhibidores de la bomba de protones, y hasta un 15% de pacientes va a tener esófago de Barrett. Y peor aún, tener un 25% de pacientes que va a tener, después de 7 años, va a tener que hacerle una revisión. Digo, le decimos eso a los pacientes. Entonces, cuando uno empieza al paciente, le da estos datos, me parece que es muy difícil de no convencerlo. Entonces, me cuesta creer que no podamos convencer a los pacientes para que se hagan un bypass cuando tienen indicación. Distinto es el caso que presenta Raquel, donde hay una mala absorción, una poliposis, patologías premalignas, etcétera. Pero en los otros casos, donde viene influido por las redes sociales, que lamentablemente tenemos que tener una opinión formada en las redes sociales también, ahí esa es mi gran duda. No sé si me explico. Total. A ver, Marcelo, ¿tenés una respuesta a esto que plantea Pedro? Vos que sos de un país súper bypassero, pero que también tenés mucha experiencia en manga y en slip. Mira, Mariano, yo creo que, felicitaciones a los palestrantes porque, las charlas son muy, muy bien preparadas y con gente que tiene experiencia y eso se ve claramente. Brasil es un país que se hace mucho bypass hace mucho tiempo. Entonces, yo mismo empecé a hacer bypasses hace más de 20 años, 22, 23 años. Entonces, hoy yo tengo una visión un poco diferente porque yo creo que hay pacientes para cada técnica. Y los pacientes en Brasil algunos de los pacientes o muchos pacientes quieren hacer algo que no sea bypass, porque tienen parientes, tienen personas conocidas que, han tenido problemas también con bypass. Yo creo que una cuestión acá que es importante es considerar también los problemas que trae bypass a medio y largo plazo. Entonces no podemos considerar solamente el reflujo como el único problema gastrointestinal que viene después de una cirugía bariátrica, pero hay otros problemas también, otras enfermedades que vienen después de la cirugía de bypass y son más o menos frecuentes. Podemos listar, yo tengo una charla que yo hablo de esto, yo he presentado unas veces también, listar una lista importante de enfermedades que se pueden obtener después de la cirugía de bypass y que disminuye también y mucho en algunos casos la calidad de vida de esos pacientes. Entonces, en general yo creo que bypass es la cirugía que nos da la respuesta general, la mejor respuesta para el paciente, pero hay que considerar también sus enfermedades o sus problemas de postoperatorio. Yo creo que una cosa que es importante es evaluar, como dijo Poggi, y también la doctora Raquel, la cirugía de Nissen Sleeve a largo plazo, porque, tenemos aún una posibilidad de un control un poco mejor del reflujo, no solamente para los pacientes que tienen reflujo antes de la cirugía, pero los pacientes para evitar los reflujos de pacientes que van a hacer sleeve. La proposición de David Noca, yo he trabajado un poco con David, yo he ayudado a escribir algunos de sus artículos, que sea una transformación,
alteración técnica que se pase a hacer para todos los pacientes que hagan sleeve, pero hoy aún tenemos una tasa de complicaciones un poco altas. Bueno, yo creo que tenemos que estudiar un poco más estas técnicas. Entonces, en general, insisto, yo creo que es magnífica la presentación, yo he aprendido mucho, yo comparto con la mayoría de los puntos de vista, pero yo creo también que hay que se ver el bypass con una cirugía gold standard, pero que hay problemas relacionados con bypass. Sí, es muy correcto y creo que es muy sensato y creo que, y gracias por el comentario. Raquel lo ha mencionado, ha dicho, bueno, es que también el bypass ya tiene complicaciones, ¿no? Más allá del reflujo, y focalizarse igual es un sesgo, hablar solo de reflujo. Yo creo que el enfermo pues también hay que darle probabilidades de mejoría y resolución o de las comorbidades, que es lo que al final ciertamente es lo que le marcará también el pronóstico de su enfermedad relacionado con el riesgo cardiovascular en gran medida, ¿no? Vivir con reflujo es un problema, soluciones hay, pero bueno, yo quería, no sé, Mariano, también hacer algún comentario o reflexión que igual pues dará ideas o pie a otro webinar, el manejo de la hernia hiato, las mallas o no, la cirugía con el reflujo en IMCs extremos, ¿no? ¿Cómo abordamos, por ejemplo, el paciente con IMCs por encima de 50, ¿no? Planteamos un 2 tiempos para poder plantear un bypass y pasamos de una manga y a 6 meses lo convertimos, o ya directos a bypass. Pero aquí ya estamos mezclando el concepto de éxito o fracaso, el vaso medio lleno, medio vacío, pero bueno. Yo no sé si alguien quiere dar algún comentario más en relación a la visión como cirujano más esofagogástrico que no bariatra, ¿no? A veces los bariatras pensamos más en bypass y mucha gente piensa más en Nissen. Creo que aquí estamos, si votáramos, saldría mucho bypass, pero no veo mucho Nissen y Renissen. Pero si alguien quiere hacer algún comentario más o alguna cosa que se te ocurra, Mariano, será más que bienvenido. Muy breve, a mí me gustaría responder lo que comentó Mariano. Yo creo que la razón por la cual se hace tanta manga gástrica y la razón por la cual los cirujanos nos gusta también hacer tanta manga gástrica es la misma razón por la cual se hizo tanta banda gástrica, y es el estigma de la obesidad, donde los pacientes buscan lo menos invasivo, lo que menos se necesite o lo más simple de entender, así como los pacientes siguen buscando, ahora vienen a buscarnos más por balones que por cirugías, y ahora vienen a buscarnos más por inyecciones de análogos de GLP-1 que por cirugías. O sea, el paciente quiere lo más simple y lo menos invasivo, y es parte de no entender una enfermedad. En cirugía oncológica pasa algo similar, algunos pacientes no quieren cirugía, quieren nada, a veces, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, Mariano, perdona. No, Raquel, iba a decir que todo lo que dijiste vos está fantástico. Me parece que 1 hora de webinar nos quedó corto, así que vamos a tener que programar otro para la próxima, y ya estamos casi en tiempo, así que nada, respuesta de Raquel y después Ramón, todo tuyo el cierre. Raquel. Bueno, yo la verdad que creo que no podemos quedarnos con la visión del cirujano bariátrico y por eso pienso que no podemos olvidarnos de las funduplicaturas y de otros tratamientos para el reflujo, porque ahora no hemos hablado hoy del tema, pero también es otro tema que nos está apareciendo, pacientes con bypass gástrico que tienen reflujo. ¿Y qué hacemos? Y ahora eso es un problemón, porque aunque sean pocos casos, pero realmente, pues bueno, tenemos la pixia con el ligamento de Terres, tenemos el GIL, pero bueno, es que tampoco tenemos muchas opciones, ¿no? Y eso existe, en los trabajos que he presentado yo antes eran un 5% de reflujo de novo en el bypass gástrico. O sea que, bueno, también yo creo que no podemos olvidarnos de esa parte de cirujanos esofagogástricos, ¿no? Porque es posible que incluso en algunos pacientes que tienen reflujo y los operamos del bypass, nos deberíamos de plantear hacer alguna técnica asociada de entrada. Yo no sé lo que piensan el resto, pero bueno, puede que sea tema para otro día, pero que creo que es un tema muy interesante. Efectivamente. Es un comentario muy interesante el que haces, ¿no? Y ayer operamos un bypass con reflujo y tuvimos que hacer una hiatoplastia. Efectivamente, es una cosa que veremos más y creo que ahí es donde tenemos que intentar integrar los conocimientos y mezclarlos con la complejidad de la enfermedad. Yo personalmente quería agradecer a todos los panelistas de hoy
Mariano, si quieres agradecerles también, y yo cederé toda la palabra al doctor Luis Grande, que es el coordinador de este webinar, y también agradecer también mucho a Benedetto y Elpo por su amable coordinación y organización dentro de este capítulo español y el esfuerzo que hacen en organizar estos webinars y la dinámica que puede dar, y que este vídeo lógicamente estará disponible en la web del capítulo. Mariano y el doctor Grande y Benedetto, si quisieras comentar, para mí ha sido un placer estar con ustedes y servirles. Un abrazo muy fuerte, gracias. Muchas gracias, Ramón. La verdad que un placer la invitación. Gracias por convocarme. Marcelo, Pedro, Francisca, panelistas espectaculares, y Raquel y Luciano con sus 2 conferencias, fantástico. Así que yo también agradezco a Benedetto y a Grande y les paso la palabra a ellos. Muchas gracias, Ramón, nuevamente. Bueno, pues nada más, daros las gracias para concluir. Ha sido un webinar muy interesante. Como habéis dicho, se ha quedado corto. Tendremos que buscar alguna forma de alargarlo con algún aspecto más concreto. Muchas gracias, Ramón, por tu coordinación, y a Mariano, a Raquel, Luciano, Marcelo, Pedro y Francisca por su colaboración. Y nada más. Anunciaros que ya está programado el próximo webinar, que no respetaremos la secuencia del segundo miércoles de julio, porque nos ha parecido que nos acercábamos peligrosamente a las vacaciones, con lo cual hemos decidido adelantarlo una semana, con lo cual será el día 5 de julio, y el encargado será Emilio de Vicente, y tratará sobre la introducción de los nuevos robots en el ámbito de la cirugía. O sea, nos dedicaremos a la cirugía robótica. Ya os lo anunciaremos de forma adecuada y conveniente y con la debida antelación, pero que sepáis ya de qué va a ir y cómo va a ir. O sea que nada más, agradeceros a todos estar aquí, acompañarnos esta tarde, y un abrazo para todos. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Muchas gracias a todos. Que tengáis Gracias. buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos.